La insuficiencia cardíaca izquierda, no sé si tengo acá para aclararlo. La insuficiencia cardíaca izquierda tiene, cuando falla el corazón izquierdo tiene consecuencias para adelante y consecuencias para atrás. ¿Cuáles son las consecuencias para adelante? Es que disminuye el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco, la disponibilidad de oxígeno hacia los tejidos disminuye. Si disminuye la disponibilidad de oxígeno a los tejidos, y el tejido es el riñón deja de orinar, de formar orina. Y en consecuencia la volemia deja de controlarse, se acumula más edema y más sobrecarga de líquido. ¿Sí? Si la disponibilidad de oxígeno, el shock es muy evidente y la disponibilidad de oxígeno al cerebro es muy baja, el paciente tiene deterioro cognitivo, tiene deterioro sensorio. Si el oxígeno no llega suficientemente al músculo principalmente, lo que se acumula es ácido láctico, entonces yo voy a tener acidosis metabólica. El paciente tiene que respirar con mayor frecuencia para tratar de generar una alcalosis respiratoria que trate de compensar la acidosis metabólica. La acidosis láctica es un marcador, nosotros medimos todos los días lactato, es un marcador pronóstico. Cuando el ácido láctico se eleva, hay mayor riesgo de muerte. Ahora, también la falla puede ser hacia atrás. Imaginémonos nuestro corazón, si claudica el ventrículo izquierdo, para adelante manda menos oxígeno hacia los tejidos, mientras que si se produce una disfunción y pérdida de inotropismo del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho sigue mandando la misma cantidad de sangre que habitualmente manda, 50 mililitros por cada latido, 50-60 mililitros. El corazón izquierdo no puede mandar la misma cantidad que le manda el ventrículo derecho porque ha claudicado, y en consecuencia el volumen de fin de diástole dentro del ventrículo izquierdo empieza a aumentar. Y si aumenta el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, aumenta la presión de fin de diástole, y la presión de fin de diástole repercute hacia atrás, aumentando la presión capilar pulmonar, la presión hidrostática. Cuando la presión hidrostática supera la presión oncótica, esto es en personas sin patología, digamos, nutricionalmente bien, supera los 18 milímetros de mercurio, el agua traspasa los alvéolos y el paciente se ahoga, intenta respirar como si fuera debajo del agua. Ahora, un paciente que está desnutrido y las proteínas están mucho más bajas, como por ejemplo puede ser un cirrótico, ese paciente puede tener edema agudo pulmón con mucho menos. Puede con 15 milímetros de mercurio, 14 milímetros de mercurio, que para nosotros sería algo normal, para él puede significar el edema agudo pulmón. Por eso, uno no debe aferrarse a un valor absoluto, sino que es relativo al individuo y que puede variar, por ejemplo, por temas nutricionales, por ejemplo, el caso de un cirrótico que forma menos proteínas el hígado, ¿no? Bien, obviamente, obviamente que si repercute la presión hidrostática para atrás, también repercute el corazón. Entonces va a tener ingurgitación yugular en el sistema superior y va a tener congestión hepática en el sistema inferior, y además va a tener edemas principalmente en los miembros inferiores. Ahora, una característica importante en estos pacientes es que cuando hace reposo, el corazón, a ver, si esto es como si tuviera un auto medio fundido y cuando yo intento andar con el auto, se va a sobrecargar el auto.
En cambio, si yo hago mínimo ejercicio, por ejemplo, cuando el corazón está en reposo, ese volumen sistólico que está disminuido puede ser suficiente para mejorar la perfusión renal, y al mejorar la perfusión renal, el paciente orina de noche. Por eso los pacientes con insuficiencia cardíaca hay que preguntarle cuántas veces se levanta a orinar, ¿sí? Porque tienen nicturia. Perdón, profe, Bueno, ¿puede repetir la causa de la nicturia? sí. Digamos, cuando estás durmiendo, la demanda de los tejidos, la demanda de oxígeno en los tejidos es mucho menor, ¿sí? Porque están con el metabolismo bajo. En la fracción de eyección baja que tiene el corazón porque tiene insuficiencia cardíaca, que no le alcanza para correr una cuadra, sí, cuando está dormido, mejora la perfusión renal y el riñón, que durante el día estuvo acumulando agua, recupera la función durante la noche. Entonces el paciente orina 2 litros, 3 litros por noche. Entonces se levanta 3, 4 veces a hacer pis. Entonces uno de los signos de insuficiencia cardíaca iniciales es la nicturia. Entonces ustedes tienen que preguntarle, ¿se levanta a la noche a orinar? Otro signo que ustedes tienen que preguntar es con cuántas almohadas duerme. Porque el agua, por gravedad, se va hacia abajo. Entonces ya dijimos que el paciente tiene que estar sentado para respirar. Entonces, un mecanismo de compensación es dormir con varias almohadas. El paciente duerme sentado. El caso extremo de la disnea grado 4 en la insuficiencia cardíaca es el edema agudo pulmón. Los 3 signos capitales de la edema agudo pulmón son la disnea con ortopnea. No hay otra causa de disnea con ortopnea. Es decir, si usted tiene un paciente que tiene disnea grado 4 y necesita estar sentado, es un edema agudo pulmón hasta que se muestre lo contrario. No hay otro motivo para estar sentado. A ver, puede un derrame masivo, puede un taponamiento, pero son excepcionales. La causa más frecuente de que el paciente tiene disnea y necesita estar sentado se llama ortopnea de insuficiencia cardíaca. Automáticamente la escuchan en los pulmones y los que van a escuchar son los rales, rales crepitantes, húmedos, que cuanto más grave el edema del pulmón, más llegan hacia el vértice. Y el otro signo que ustedes tienen que buscar es el galope por R3. Le sacan una placa de tórax y lo confirman con imagen de sobrecarga y redistribución de flujo hacia la periferia. Eso se llama en ala de mariposa. Tenemos como si fuera el ala de mariposa. Esto se tiene que ver negro habitualmente. Acá hay una redistribución de flujo desde el ilio hacia los vértices. ¿Por qué hacia los vértices? ¿Y por qué tiene que estar sentado? Porque el agua siempre se va para abajo. Entonces, el paciente respira, ven que acá está un poco más oscuro, respira con los vértices, porque abajo hay agua. Entonces, cuanto más sentado esté el paciente, más puede utilizar estos vértices. Si usted lo acuesta en el paciente, los vértices se inundan de agua y el paciente tiende a morirse. Por eso, cuando usted tiene un edema agudo de pulmón y lo quieren acostar para revisar, automáticamente el paciente se va a descompensar y se va a querer sentar. ¿Por qué? O se va a negar a acostarse, porque le falta el aire, ¿sí? Muchas veces he tratado pacientes con edema agudo de pulmón sentado en una silla. Hasta que recién se estabilizan más o menos, ahí lo empiezo a sentar, ¿sí? Porque trato de que las piernas estén para abajo, ¿sí? Para reducir la precarga del ventrículo derecho y en consecuencia que el ventrículo derecho le mande menos sangre al ventrículo izquierdo. Bueno, nosotros tenemos el edema agudo de pulmón, que es una emergencia, digamos, y que uno debería resolverlo rápidamente para evitar que la gente se muera, ¿no? Pero la insuficiencia cardíaca no es solo el edema agudo de pulmón. Uno puede tener una insuficiencia cardíaca grado leve, moderada o severa.
Los síntomas de insuficiencia cardíaca leves, ya en parte lo dijimos, es la nicturia, los edemas, el cansancio. ¿Por qué el cansancio? Por la acidosis láctica y porque la disponibilidad de oxígeno hacia los tejidos es mucho menor. La fatiga, que es progresiva, a medida que se agrava la insuficiencia cardíaca, mayor va a ser la fatiga, ¿sí? Y hay algunos fenómenos que son importantes, que lo vamos a saltear ahora. Yo voy a dar otra clase, vamos a hablar de otra clase y después la vamos a retomar. La insuficiencia cardíaca se puede clasificar de varias maneras, pues izquierda, derecha, pero también se puede clasificar en sistólica y diastólica. Decimos que la insuficiencia cardíaca es sistólica cuando lo que se compromete es la función sistólica del ventrículo izquierdo, es decir, la capacidad de bomba del ventrículo izquierdo. Siempre que existe disfunción sistólica hay asociado a shock. A la inversa, hablamos de disfunción diastólica cuando, por ejemplo, el corazón está incapacitado de aceptar y manejar el volumen. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo no se puede dilatar, no se puede distender durante el ciclo cardíaco. Y al no poder acomodar los volúmenes, además, imagínense que si se produce una hipertrofia, las paredes se agrandan y esta cavidad cada vez se hace más chica. Ahora, el ventrículo derecho conserva el mismo volumen, entonces el ventrículo derecho le manda sangre al ventrículo izquierdo y su cavidad es cada vez más pequeña. Entonces, la disfunción diastólica se ve en los hipertensos o en los hipertróficos congénitos. Estos pacientes tienen el corazón rígido y una cavidad ventricular pequeña, entonces cualquier hipertensión arterial hace que el paciente tenga edema agudo de pulmón, sin tener shock, al contrario, están hipertensos. ¿Se entendió la diferencia? Una es disfunción diastólica y otra es disfunción sistólica. Lo habitual es que la disfunción diastólica se asocie a galope por R4. El galope R4 habla de pérdida de distensibilidad de la aurícula. El R4 se puede perder durante la fibrilación auricular. Bueno, antes de llegar a esta diapositiva voy a intentar... ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿no? Una consulta. Entonces, ¿la disfunción diastólica y sistólica se pueden asociar o no? O sea, puede tener... Sí, puede estar asociada. Por ejemplo, un hipertenso que tiene disfunción diastólica se infartó, vas a tener ambas cosas. Ok. Bueno, les voy a adelantar el tema, pero vamos a encararlo por otro lado. Cuando uno tiene insuficiencia cardíaca, lo que disminuye es el gasto cardíaco. Gasto cardíaco es igual a volumen minuto. Volumen minuto, ¿se acuerdan que a qué era igual? ¿El volumen minuto dijo? Sí. Es la frecuencia Es la cardíaca. frecuencia por la fracción de eyección. Exacto. Por el volumen sistólico. El volumen sistólico. Bueno, entonces lo primero que produce la caída del volumen sistólico es una taquicardia. ¿Sí? Por eso uno de los signos más precoces de insuficiencia cardíaca es la palpitación. ¿Por qué tiene palpitación el paciente? Porque tiene taquicardia. Entonces está liberado el simpático, por decirlo de una manera. Si se produce liberación del simpático, ¿qué pasa con la poscarga? ¿Aumentaría por vasoconstricción periférica? Exactamente. Aumenta por vasoconstricción periférica. Y si aumenta la poscarga, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? ¿No debería disminuir porque disminuye el volumen sistólico? Entonces, con el tiempo, los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca
su actividad simpática lo lleva a un círculo vicioso que lo lleva a la muerte. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? El estrés fue diseñado, el simpático está asociado al estrés. Y si uno lo puede representar en la vida, digamos, es la lucha entre el conejo y el león. El conejo, cuando está frente al león, lo único que puede hacer es escapar. Y para escapar y correr más rápido que el león y sobrevivir, el conejo tiene que hacer dos cosas. Tiene que mandar la sangre hacia el cerebro para no perder la conciencia y hacia los músculos para correr rápido. La descarga simpática hace eso. La descarga simpática hace que la sangre se redistribuya hacia los músculos y hacia el cerebro. Y el corazón lata con mayor fuerza, eso hace que consuma más oxígeno y lo haga con una frecuencia altísima. Eso es en desmedro de ¿quién? Del riñón y del intestino. En terapia intensiva nosotros lo vemos habitualmente, pacientes, por ejemplo, que están sépticos, que están con altas dosis de noradrenalina, que los pacientes dejan de orinar. Y no solo eso, sino que nosotros en nuestro intestino tenemos materia fecal y miles de millones de gérmenes. Entonces se altera el sistema inmune del tubo digestivo y los gérmenes y las toxinas empiezan a traslocar e ingresar a la circulación. En el caso de insuficiencia cardíaca, en el caso del conejo, no se va a poner ni a hacer caca, ni a hacer pis, ni a hacer la digestión frente a un león. Lo único que tiene que hacer es correr. Por eso el estrés agudo es una situación de salvataje. El problema cuando, y eso lo conocemos bien los argentinos, cuando el estrés es crónico. El estrés crónico produce consecuencias graves sobre el organismo. En el caso de la insuficiencia cardíaca, el estrés crónico agrava la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque aumenta la frecuencia cardíaca, porque aumenta el consumo de oxígeno, porque esas dos cosas solo aumentan el riesgo de muerte, por muerte súbita, por arritmias y por patología isquémica. Entonces son motivos para que el paciente se muera en el año de que se le diagnosticó la insuficiencia cardíaca. Pero además, este tono simpático acelerado hace que la poscarga esté elevada, y al estar elevada la poscarga, cuanto mayor poscarga tiene, menor es el rendimiento cardíaco. Y entonces entra en el círculo vicioso. Si es menor el gasto cardíaco, mayor el tono simpático. Y si es menor mayor la vasoconstricción, menor va a ser el gasto cardíaco. ¿Se entiende? Entonces, uno cuando habla de edema agudo pulmón, uno hace referencia a los diuréticos, ¿sí? Pero los diuréticos no están demostrados que reduzcan la mortalidad en el tratamiento de insuficiencia cardíaca. E incluso se sospecha que pueden aumentar la muerte en la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el problema de por qué no sabemos si los diuréticos son efectivos o no? Es porque no se puede hacer ningún ensayo sin diuréticos, porque el paciente tiene agua en los pulmones y hay que sacarle el agua. Pero sospechamos que los diuréticos pueden provocar trastornos electrolíticos que lleven a la arritmia y a la muerte. Entonces, sí, pero sí sabemos que existen otras drogas que han demostrado reducir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y una de estas drogas que demostró reducir la mortalidad, no en el edema agudo pulmón, sino en el paciente cotidiano, el que toma la pastillita todos los días porque tiene un cierto grado de insuficiencia cardíaca, son los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes, al frenar la actividad simpática, lo que están haciendo es un círculo virtuoso. Entonces, el carvedilol es una de las drogas indicadas para reducir la mortalidad. ¿Por qué? Porque corta el círculo vicioso asociado al simpático. ¿Se entendió? ¿Están vivos todavía? ¿Se entendió?
Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, sí. Bien. Ahora, dijimos que si disminuimos el volumen sistólico, el volumen minuto hacia los tejidos, y uno de los tejidos más sensible es el riñón interpreta que le llega menos oxígeno, y eso es porque tiene un shock hipovolémico. Interpreta mal el pobre riñón, porque él está preparado para recibir cierto gasto cardíaco, y si el gasto cardíaco disminuye, significa que está preparado por una situación común, que es una lesión y demás, y si el paciente pierda sangre, así fuimos creados filogenéticamente. Entonces lo que hace primero, lo que hace el riñón es liberar renina. Dice, a mí no me llega sangre, hay que aumentar el flujo renal y hay que aumentar la presión. Entonces, al liberar la renina, actúa sobre la angiotensina 1, se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 es el vasoconstrictor natural más potente que tenemos. La vasoconstricción no solo está dada por el simpático, sino que está dada también por la angiotensina 2. Y la angiotensina 2, a su vez, actúa sobre la suprarrenal liberando aldosterona. Y lo que retiene la aldosterona es agua y sal. Y si retenemos agua y sal, aumentamos la precarga. ¿Y qué dijimos si aumentamos la precarga en la insuficiencia cardíaca? Si retenemos agua y sal y aumentamos la volemia, lo que estamos haciendo es aumentar la precarga, y la precarga por ley de estable en los pacientes con insuficiencia cardíaca agravan la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos dos círculos viciosos, uno asociado al sistema simpático y otro asociado al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Queda claro? Porque la renina aumenta la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 produce vasoconstricción. Y al provocar vasoconstricción aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo. Y si aumenta la poscarga del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco. Y a su vez, libera aldosterona, retiene agua y sal. Pero no solo, por desgracia, retiene agua y sal, sino también pierde potasio. Y el potasio, la pérdida de potasio, está asociada a la muerte súbita, a las arritmias graves. Entonces, esto provoca, con el tiempo, este mecanismo de compensación que le sirvió al pobre conejo salvarse del león. En el tiempo, no puede el pobre conejo, esto es para un ratito, no puede hace un año estar corriendo el conejo sin parar. Este sistema de compensación lleva a agravar a la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo podemos evitar o cortar este círculo vicioso y transformarlo en un círculo virtuoso? Ya dijimos que los beta bloqueantes son una de las drogas. ¿Por qué? Porque bloquea el sistema simpático. La otra droga que inhiba, las otras drogas que rompen el círculo vicioso son los inhibidores de la angiotensina 2 y de la enzima convertidora. Esto es el losartán y cualquier PRIL, por ejemplo el enalapril. Para hacer una idea, el primer trabajo escandinavo que demostró beneficios de duplicar la sobrevida al año en pacientes con insuficiencia cardíaca se hizo con el enalapril. El enalapril duplicó al año, aumentó, perdón, un 50% más la sobrevida de pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces es una droga barata que demuestra beneficios en insuficiencia cardíaca. Entonces, el problema que tiene el enalapril es que provoca tos. Y esto puede ser reemplazado por el losartán. ¿Sí? El losartán lo que hace, lo mismo que el enalapril, es dos cosas. Por un lado, evita la vasoconstricción, provoca vasodilatación. Al provocar vasodilatación, baja la poscarga. Y si baja la poscarga, aumenta el gasto cardíaco y mejora el círculo vicioso.
Pero por otro lado, bloquea la formación de aldosterona. Y al bloquear la formación de aldosterona, se pierde agua y sal. Pero por otro lado, se retiene potasio. Se reduce el riesgo de muerte súbita. Entonces, la primera droga que uno debe pensar en el tratamiento crónico de un paciente con insuficiencia cardíaca es el enalapril o el losartán. Después el carvedilol y tercero, a veces las pacientes toman las tres drogas, ¿no? Y tercero, los inhibidores de aldosterona. ¿Conoces algún inhibidor de aldosterona? La espironolactona. Espironolactona. La espironolactona lo que hace es un ahorrador de potasio y pérdida de agua y sal, ¿sí? Entonces son las tres drogas que reducen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de la enzima convertidora, junto con el losartán, los beta bloqueantes, principalmente el carvedilol, y la espironolactona. Bien. Bueno, esto es un poco lo que yo le estaba diciendo. Cualquier aumento de insuficiencia cardíaca baja la FEI y, la disminución de la FEI disminuye la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, fatiga muscular y acidosis metabólica, aumenta la actividad simpática, taquicardia, mayor consumo de oxígeno, mayor riesgo de muerte súbita e isquemia, aumenta la renina-angiotensina, se retiene agua y sal, disminuye el potasio, se retiene mayor edema, disnea, aumenta la pre y la postcarga, al aumentar la pre y la postcarga, se produce remodelación cardíaca, menor fracción de inyección, aumento del riesgo de muerte por insuficiencia congestiva, arritmia o isquemia. Ese es el círculo vicioso que se rompe bloqueando la actividad simpática, bloqueando la actividad del sistema renina-angiotensina, junto con la espironolactona. ¿Se entendió hasta acá? Sí, pero Muy bien, profe. Ahora vamos a concentrarnos en un punto que es el edema agudo pulmón, ¿sí? Es la fase, digamos, de emergencia de la insuficiencia cardíaca. Y puede ser el edema agudo pulmón, pues, deberse a distintas causas. Y uno siempre debe actuar sobre la causa si quiere resolver el problema, ¿sí? Entonces, uno de los problemas es la emergencia hipertensiva. Tengo la luz. Bueno, ¿qué pasa en un paciente que tiene emergencia hipertensiva? Vamos a repasar. Si uno tiene una emergencia hipertensiva, ¿quién aumenta? ¿La pre o la postcarga? la poscarga. La postcarga. Y si aumenta la postcarga, ¿qué hace en la insuficiencia cardíaca la postcarga? ¿Es beneficiosa o perjudicial? No, perjudicial. Tanto Perjudicial. precarga como poscarga. Bien, entonces, si aumenta la postcarga, el corazón trata de vencer la resistencia sistémica. Eso aumenta la presión de fin de diástole y el aumento de la presión de fin de diástole que lleva a sobrecarga de presión, aumento de la presión en la aurícula izquierda, aumento de la presión capilar pulmonar, la presión capilar pulmonar supera la presión hidrostática, se produce edema agudo pulmón. Y para atrás, ¿qué vamos a tener? Aumento de la PVC y congestión hepática. Si tiene un edema agudo pulmón, vamos a distinguir que tiene disnea, con ortopnea, crepitantes y tercer ruido. Esta es una hipertensión arterial maligna, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el tratamiento principal? El tratamiento principal va a ser vasodilatadores arteriales, ¿sí? Porque los vasodilatadores arteriales lo que van a hacer es bajar la postcarga, es decir, van a bajar la resistencia vascular sistémica. Por un lado. Y por otro lado tenemos un problema, que tengo agua en los pulmones. ¿Y cómo bajo la presión capilar pulmonar?
Para bajar la presión capilar pulmonar tengo que mejorar el rendimiento cardíaco del ventrículo izquierdo y decirle al ventrículo derecho que se deje joder y que no mande más sangre al ventrículo izquierdo, porque no la puede recibir. ¿Se entendió lo que digo? Entonces, ¿cómo mejora el rendimiento del ventrículo izquierdo? Bajando la poscarga del ventrículo. No le voy a dar inotrópico, le voy a dar dopamina, a estos pacientes, no. Lo que le tengo que dar es un vasodilatador. El paciente ya está hipertenso, el paciente tiene 220, 120. Entonces yo lo que tengo que hacer es bajar la presión arterial. ¿Y cómo claudico el ventrículo derecho? Bueno, para claudicar el ventrículo derecho tengo que... El ventrículo derecho, ¿cómo es la ecuación del volumen sistólico del ventrículo derecho? ¿Está en insuficiencia cardíaca el ventrículo derecho? ¿Cómo está la precarga en este ventrículo derecho? ¿Es beneficiosa o perjudicial? ¿Se entiende lo que digo? ¿Es directamente proporcional o inversamente proporcional? Esta claramente es inversamente proporcional porque está en insuficiencia, pero este está en insuficiencia, no. Entonces, acá lo que yo tengo que hacer es bajar la precarga. ¿Y cómo bajo la precarga? Sabemos que la precarga del ventrículo derecho depende de la volemia y del tono venoso. Me quedan dos alternativas que puedo aplicar las dos. Dar un venodilatador, por un lado, y dar diuréticos. Entonces, al bajar la volemia, si yo doy un diurético, bueno, ahora no se usa más, porque ahora tenemos herramientas, que cuando yo empecé terapia intensiva, hace 30 años atrás, no teníamos las herramientas que teníamos. Y muchas veces al edema agudo pulmón se le colocaban lazos en las piernas y en los brazos, por favor no lo hagan. Incluso hasta le sacaban sangre. Le sacaban 500 mililitros, sacábamos 500 mililitros de sangre, hacíamos una sangría, por decirlo de una manera, para bajar la volemia. Obviamente ahora con la medicación que hay no hace falta. Entonces, si yo doy un diurético bajo la volemia, si yo doy un venodilatador bajo la volemia, hago una hipovolemia relativa. Entonces yo dije que voy a dar un vasodilatador arterial y un vasodilatador venoso. El vasodilatador venoso es la nitroglicerina y el vasodilatador arterial y venoso es el nitroprusiato. Por eso el tratamiento ideal para un paciente con edema agudo pulmón asociado a la emergencia hipertensiva es el nitroprusiato de sodio. ¿Por qué? Porque mato dos pájaros de un tiro. Porque estoy dando un vasodilatador arterial bajo la poscarga del ventrículo izquierdo y estoy dando un vasodilatador venoso y bajo la precarga del ventrículo derecho. Le voy a dar furosemida y por otro lado voy a oxigenar lo mejor que puedo el pulmón. ¿Y qué estrategia voy a usar para mejorar la oxigenación? Voy a sobreinflar los pulmones con una estrategia que se llama CPAP. ¿Qué dijimos de la circulación pulmonar? Que es como el piso y el techo de un estacionamiento. Si yo sobreinflo los pulmones, lo que estoy haciendo es aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Si yo aumento la poscarga del ventrículo derecho, no solo voy a reclutar alvéolos que están llenos de agua y va a aumentar la superficie de intercambio gaseoso, sino que también voy a provocar un aumento de la poscarga del ventrículo derecho y que va a llevar a disminuir el volumen sistólico del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. En consecuencia, va a reducir la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Bien. Bien, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con estenosis aórtica? Piensa un ratito porque lo van a contar ustedes, por primera vez. Y en la estenosis aórtica debería disminuir la precarga, por ejemplo, producto de la resistencia al momento de la sístole. Alexis, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien. ¿La estenosis aórtica de qué lado está? ¿Del lado del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo?
Del izquierdo, del ventrículo izquierdo. Bien. Vamos a empezar por el principio, Alexis. ¿Cómo es la semiología de una estenosis aórtica? ¿Cómo es el soplo? Habíamos dicho que en R3, un síntoma No repitas el quilombo porque no tiene R3. ¿Cómo es la semiología del soplo de estenosis aórtica? ¿Es un soplo sistólico o diastólico? Sistólico, porque es el momento donde hay una estenosis, el momento de la disección. Bien, es sistólico. ¿Y qué forma tiene? Con el soplo, digamos, ¿cuál es la característica? Sí. No recuerdo. No era romboidal, es Exactamente, creciente y decreciente. y decreciente. Es un soplo sistólico eyectivo, creciente decreciente. ¿Sí? ¿El corazón qué le pasa? El corazón izquierdo. Tiene que hacer fuerza. Tiene que realizar más fuerza para vencer la resistencia de la De la válvula. No te escuchamos la parte final, la resistencia de la válvula. La válvula chiquitita, queda un agujerito chiquitito. No es lo mismo pasar por este agujero la sangre que por un agujerito chiquitito. ¿Sí? Cuanto más chiquito es el agujero, mayor es la poscarga del ventrículo izquierdo. Bien. Entonces no tiene que ver la precarga acá, porque tiene que ver la poscarga del ventrículo izquierdo. Y la poscarga del ventrículo izquierdo es fija. No tiene que ver con el tono arterial. Es más, si yo le doy un vasodilatador, Tommy, si yo le doy un vasodilatador al paciente lo agravo porque aumento la presión transvalvular. Porque el problema está antes de los capilares, antes de la aorta, está en la válvula. Yo lo que tengo que hacer en algún momento es operarlo. ¿Cuáles son los criterios de gravedad, Micaela, de una estenosis aórtica? Me acuerdo que se veía con el ecodoppler la gravedad según el tamaño que te dé. Yo no voy a decir que un paciente se va a morir en los próximos 5 años. Era lo de fatiga y debilidad, los síntomas terminales, esos dos. No, a ver si alguien sabe. Síncope. Sí. Si yo tengo Síncope, angina y disnea eran como, me acuerdo que habíamos visto los síntomas clásicos y lo terminal como que decís que ya se está por morir. Pero cuando vos tenés síncope, disnea o angor, tenés la muerte asegurada en los próximos 5 años. Por eso son criterios quirúrgicos, no se discuten. ¿Sí? Si un paciente tiene estenosis aórtica y dolor de pecho, es quirúrgico. ¿Por qué tiene dolor de pecho? Porque está haciendo el corazón fuerza, está levantando peso todo el tiempo y ya no da más. Y su consumo de oxígeno es extremadamente elevado. Además, para vencer la válvula aórtica que hizo el corazón, se hipertrofió y ya tenés el doble de masa de células. Entonces necesita el doble de consumo de oxígeno. No solo tiene que hacer más esfuerzo, sino tiene más tejido para que consume oxígeno. Entonces, ¿por qué tenemos síncope? Porque si la sangre sale poquito y no llegó al cerebro, el paciente hizo desconexión y perdió conciencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Y lo mismo, si vos tenés un corazón que no puede sacar la sangre para adelante, se le acumula la presión acá y se hipertrofió, entonces su cavidad además es más pequeña, lo que va a hacer para atrás es el desmayo de pulmón. Cualquier paciente con estenosis aórtica y que haga desmayo de pulmón es criterio de gravedad.
¿Y cuál va a ser el tratamiento principal? ¿Yo voy a darle vasodilatadores arteriales? No, porque es al Pepe. Lo que tengo que hacer en algún momento es operarlo. Ahora, no puedo operar con un nuevo pulmón. A veces tengo que estabilizarlo y después llevarlo al quirófano. ¿Cómo lo voy a estabilizar? Voy a claudicar el ventrículo derecho. Entonces, en este caso voy a dar venodilatadores y diuréticos, ¿sí? Pero no vasodilatadores arteriales. ¿Se entendió? Muy bien pueda, hay que romper la válvula, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, a ver qué pensamos de la insuficiencia aórtica. ¿Cuál es el soplo de insuficiencia aórtica? Diastólico. ¿Quién dijo diastólico? Micaela. Muy bien, diastólico. Es el soplo diastólico de... ¿Qué más? Mica. Sé que era decreciente. Exactamente, No. es decreciente, ¿sí? Y que lo podíamos escuchar que se escuchaba mejor con el paciente en sedestación, ¿no? En el borde. Sí, y si hacen una maniobra de hand grip, aumenta el soplo, es decir, todo aquello que aumente la poscarga hace que la sangre vuelva para atrás. Y vos haces que el tipo te dé la mano y te apriete fuerte. Vos lo que tenés que hacer es darle los dos dedos y te apriete fuerte, fuerte, fuerte los dos dedos. A vos no te va a provocar dolor. Pero le va a aumentar la poscarga del paciente y vas a escuchar que el soplo aumenta de intensidad. Cuanto más dura el soplo, mayor es la sangre que regurgita. Ahora imaginémonos el corazón izquierdo está recibiendo sangre de atrás, desde el camino habitual, pero también está recibiendo sangre de adelante. ¿Qué es lo que hace que la sangre retroceda? Si la resistencia vascular sistémica, cuanto mayor sea la poscarga del ventrículo izquierdo, mayor va a ser la sangre que retroceda. ¿Sí? Entonces, este volumen, mientras en la estenosis aórtica hay sobrecarga de presión, en la insuficiencia aórtica hay sobrecarga de volumen. Porque recibe volumen de los dos lados. ¿Entiendes? Esta sobrecarga de volumen repercute hacia atrás. Da edema del pulmón, disnea crepitante y tercer ruido, PVC elevada. Pero en casos, cuando se dilata demasiado el corazón claudica, puede además dar falla anterógrada. Yo lo he visto varias veces. Por ejemplo, el primer caso que vi es una chica con endocarditis aórtica, hizo una ruptura aguda de la válvula aórtica y la paciente se chocó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el corazón se dilató y no podía mandar sangre para adelante, recibía sangre por todos los cuatro costados por el corazón. Bien, ¿y cómo se trata este paciente? El paciente ¿a qué le vamos a dar prioridad a este paciente? Tenemos que bajar la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Para que la sangre, en vez de salir para adelante, para atrás, salga para adelante. Cuanto más vasodilatadores arteriales le demos al paciente, mayor va a ser la fracción de eyección hacia adelante. ¿Queda claro? Sí. Natalia, ¿cuáles son los criterios de gravedad en insuficiencia aórtica? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son los criterios de gravedad en insuficiencia aórtica? Ya vimos que en la insuficiencia, en la estenosis aórtica vimos que el síncope, el edema agudo del pulmón y el angor eran los criterios de gravedad. En la insuficiencia aórtica, fíjense de abajo, mira. La presencia de tercer ruido, signo de insuficiencia cardíaca, pinzamiento de la diferencial, de la presión diferencial. Por ejemplo, el paciente, un paciente con insuficiencia aórtica tiene 170-50, 17,5, ¿sí? Si el paciente en vez de tener 17 baja a
90-50, ese pensamiento de la presión significa claudicación al ventrículo izquierdo. Otro criterio de gravedad es la duración del soplo. Cuanto mayor es el soplo, mayor es el retorno y mayor sobrecarga del corazón izquierdo. Y si aumenta la presión del fin de diástole, se cierra precozmente la válvula mitral, ¿sí? Al cerrarse precozmente la válvula mitral se comporta como una estenosis mitral funcional, que tiene un nombre del soplo de Astin-Flynn. Entonces estos son los criterios de gravedad de la insuficiencia aórtica. Entonces, el tratamiento va a ser quirúrgico, es decir, resolver el cuadro, oxigenoterapia, diuréticos de asas, furosemida, vasodilatadores arteriales y venosos. Y si está chocada, también, porque la tensión arterial es igual a volumen minuto por resistencia bajo la sistémica. Si ustedes bajan la resistencia y aumenta el volumen minuto, en vez de bajar la tensión va a subir, a pesar que le estén dando nitroprusiatoxina. Y una estenosis mitral, Camila Belén, ¿cómo es el soplo? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es el soplo en la estenosis mitral? Puede ser sistólico. ¿Cómo? Sistólico, digo. ¿Diastólico o sistólico? ¿Alguien me puede ayudar? Es diastólico. Es diastólico y no es un soplo, es un rolido, ¿sí? Es un ruido muy suave. Es como el arrastre. Va a decir. Sí, no sé si me escuchan. Es muy suave, hay que aprender a escucharlo. Es un rolido. Acuérdense, el soplo, la característica es el ru-ta-ta. El ru es el rolido diastólico, el fu es la contracción auricular, que es presistólico, y el ta-ta es el segundo ruido más el cierre de apertura, el chasquido de apertura de la válvula mitral. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de gravedad? Bueno, acá el corazón trabaja en falla de llenado, pero el corazón izquierdo trabaja en vacío, no recibe sangre. Y todo lo que pasa pasa para atrás. Entonces tiene una mega aurícula, tiene aumento de presión capilar, tiene edema agudo de pulmón, ¿sí? Y tiene congestión hepática crónica. Estos pacientes viven en edema agudo de pulmón, ¿sí? Y esta mega aurícula tiene consecuencias. Se asocia a ¿qué? La mega aurícula, a la fibrilación auricular. Por eso es una enfermedad, criterio de gravedad son disnea, por el edema de pulmón, hemoptisis por la hipertensión pulmonar que provoca crónica, las embolias por la fibrilación auricular y la arritmia. La fibrilación auricular, se pierde la contracción auricular, se forman coágulos dentro de la aurícula, los cuales son disparados y producen ACV. Y la arritmia es la taquiarritmia, ¿no? ¿Y cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento tiene que ser acá para atrás, no le puedo dar inotrópicos. ¿Por qué? Pues no se llena. Lo que tengo que bajar es la frecuencia cardíaca, primero de todo. Acuérdense que la precarga del ventrículo izquierdo es inversamente proporcional a la frecuencia. Si yo hago que la duración de la diástole sea más larga, va a haber más tiempo para atravesar la válvula mitral, entonces la sangre se va a llenar más el ventrículo. Por eso estos pacientes se digitalizan. La digital lo que hacía es bajarle la frecuencia. No es que le aumenta la fuerza cardíaca, lo que hace es, la digital es como antiarrítmico, bajar la frecuencia. Por otro lado, los diuréticos, lo que tenemos que hacer es claudicar el ventrículo derecho, y oxígeno, ¿no? Obviamente.
Es muy importante que tengan restricción de sal, ¿sí? La sal es la muerte para ellos. Hay que bajar de toda manera la precarga del ventrículo derecho. Es muy difícil definir si estos pacientes el momento quirúrgico, porque no siempre resolviendo la válvula mitral se resuelve el problema, porque una vez que se establece la hipertensión pulmonar, el proceso es fijo, ya la obstrucción está a este nivel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se produce lo que se llama el Hammerich, que es fibrosis vascular pulmonar. Tiene tanto de agudo pulmón que el organismo que hace es fibrosa a los capilares para que no traspasen, para que puedan soportar la tensión de la presión. Pero eso hace que el calibre del capilar se vaya disminuyendo de manera irreversible. Por más que yo le reemplace la válvula, el proceso pulmonar ya es fijo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Una consulta. También del tratamiento anterior, ¿no irían anticoagulantes por el riesgo de embolias? Anticoagulación, sí, pero solo si tenés fibrilación auricular. Ah, está bien. Esto no forma parte de la insuficiencia cardíaca también. Bueno, la insuficiencia mitral es lo mismo que es parecida a la insuficiencia aórtica. Hay que dar vasodilatador de poscarga para facilitar que la sangre salga por delante y no para atrás. La causa más frecuente de insuficiencia mitral es la endocarditis y la fiebre reumática. Bueno, yo ahora les voy a después para dar los casos clínicos. ¿Por qué hora es? No sé qué hora es. 7:15. Son las 7:15. 7:15. Bueno, vamos a cortar acá, comer la garganta y la clase que viene con más tiempo la vamos a hacer más larga y vamos a hacer 2 clases en vez de una. ¿Alguna pregunta? Bueno, hagan los ejercicios, yo el fin de semana los voy a revisar, tanto estos como el anterior, ¿sí? ¿Y qué temas veríamos, profe?